porque tuvieron ciertas controversias. Si el presidente de la República Dominicana, molesto, supuestamente cuenta la historia que fue que lo mandó a matar. Bueno, como cuestión anecdótica. Con Castillo Armas Jóvenes se procedió a contrarrestar todos los cambios que se lograron en los 10 años anteriores, a eliminar a las nuevas organizaciones como aspectos de conciencia política progresista que se había desarrollado. En otras palabras, con Castillo Armas prácticamente se pierde todo ese avance socioeconómico y político que han logrado. Con Castillo Armas se derogó la ley de reforma agraria y abrió las posibilidades a los terratenientes. No abrió las posibilidades, abrió. Se dio esa cobertura a todos los terratenientes que habían sido expropiados para que sus casos fueran revisados. Principalmente a los criollos y a los extranjeros. Entonces, en este periodo de Castillo Armas, prácticamente se pierden los 10 años que se lograron en la época democrática y con los avances de la época del periodo de Jacobo Arbenz. Se derogó la ley de reforma agraria, se perdieron muchos aspectos logrados y este señor prácticamente le otorga, abre las posibilidades de otorgar las tierras expropiadas a todos los terratenientes y latifundistas a quienes se les había despojado de las mismas. ¿Qué? Muy importante. Es la contrarreforma agraria. Este es un movimiento reaccionario. Es un movimiento impulsado por personas, grupos o instituciones que fueron afectados en sus intereses por la reforma agraria. Entonces la contrarreforma agraria es impulsado y se impulsa ese movimiento por todos los terratenientes, por las compañías, la United Fruit Company y otros terratenientes que fueron afectados en sus intereses. Inician ese movimiento en donde utilizan los medios de comunicación, en donde utilizan la demagogia para convencer de que lo que estaba sucediendo era realmente aspectos de que a ellos les perjudicaban. Algunos manifiestan que no hay nada que reformar, dicen estas personas, y otros recurren a la difamación y otras aptitudes de carácter demagógicas, de carácter de engañan. Bueno, aquí tenemos aspectos fundamentales de los que vimos en la última clase de la planificación de una reforma agraria. Intervención del Estado en la agricultura. ¿Cómo? Dotando de tierras, dotando de aspectos financieros, créditos, otorgando aspectos eminentemente técnicos. La necesidad de la planificación. ¿Cómo se debe de planificar? La Universidad de San Carlos, por medio de su facultad de ingeniería, de la facultad de ingeniería agrónoma, la facultad de agronomía, debe de estar en contacto firmando convenios de cooperación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para una planificación. Porque existe esa necesidad de esa comunicación directa entre profesionales y estudiantes que tengan con el Ministerio de Agricultura. Pero no como en la época, si no estoy mal, de Vinicio Cerezo, que nombran a un mecánico como ministro de Agricultura. ¿Cómo
van a nombrar a un médico, a un doctor en el Ministerio de Educación. ¿Cómo van a mandar a un pedagogo, a un maestro, a un doctor en ciencias de la educación? Lo van a mandar del ministro de Salud Pública. Es que debe de existir planificación. Y esa colaboración entre entre profesionales y la universidad y los ministerios. ¿Y cuáles son esas fases de la planificación? Que el Estado compre tierras, que el Estado dote de tierras, que el Estado dé créditos, que el Estado tecnifique, pero a través de consensos para una planificación integral. Las bases para la planificación de una reforma agraria jurídica e integral a escala nacional. ¿Quién de los diputados va a ser o plantear o qué institución va a hacer los planteamientos de una iniciativa de ley? La universidad está politizada. Que hayan cambios. La sociedad civil, las 5,000 firmas y otras instituciones que tienen iniciativa de ley lo pueden hacer. Pero los compromisos y las facturas políticas que están en el Congreso, llega la iniciativa, la junta directiva la agarra y la engaveta. Porque el CACIF, que es la coordinadora de todas las cámaras de la construcción económicas, de exportación, aduana, etcétera, ellos tienen el monopolio. Ellos ponen presidentes. Ellos ponen diputados. Ellos tienen una gran influencia e injerencia política en el Estado. Ellos son los que tienen prácticamente el timón de la economía del país y son la base por medio de las cuales se ha manejado el Estado. Ahora que están bajando el perfil, que quieren colaborar con el nuevo Estado, con el nuevo gobierno, porque saben que van a haber persecuciones políticas y persecuciones de carácter jurídico por todas las estafas, por todas las defraudaciones que han realizado. Pero no se han pronunciado en pedir la renuncia directa de ciertas instituciones, de ciertos dirigentes que manejan ciertas instituciones, porque se encuentran en un vaivén en cómo va a terminar esta situación, que no se quieren decir, no se deciden, pero sí, ya públicamente bajaron el perfil que van a trabajar juntamente con el gobierno, porque no les queda otra. Pero ahora no van a ser ellos quienes van a poner a los ministros. Hoy no. Hoy va a ser la sociedad civil, hoy va a ser el pueblo, hoy va a ser el partido que ganó. Y que va a poner y se van a dar cuentas caras desconocidas. Gente que nunca vimos públicamente y que tienen doctorados, son académicos, son profesionales. ¿Qué es lo que requiere cada una de las instituciones del gobierno? Y en el Ministerio de Agricultura, pues poner doctores en agricultura, ingenieros profesionales con conciencia social y que conozcan principalmente de la problemática nacional en materia agraria. ¿Qué sucede ¿Qué sucede con la ley de transformación agraria, con el decreto 1551? Se deroga el decreto 900, que es la ley de reforma agraria, y como consecuencia entra en vigor el decreto 1551. Vean, sus considerandos son de carácter ideológico. Cualquiera de ustedes se pone a leerlos y dice, realmente este decreto 1551 creo que es un instrumento que
va a ser el que va a salvaguardar lo que es la reforma agraria y que va a salir del apuro o el aramo económico y político en el que se encuentra Guatemala. Los considerandos jóvenes son muy filosóficos, pero cuando nosotros, porque habla, considerando de la necesidad de la creación de la presente ley, que ésta tiende a resolver la problemática de carácter agrario, principalmente para todas aquellas personas que trabajan en el campo. Considerando que el Estado con la voluntad política dotará de tierras jóvenes. Cuando ustedes se ponen a leer la ley, ellos considerando son una mentira. Son demagógicos. Porque la ley lo que tiende es a proteger a los terratenientes latifundistas y a los criollos y muchos extranjeros. La ley tiende a hablar de los problemas del latifundio y del minifundio. Sí, pero los mira desde un punto de vista ni imparcial, sino que los analiza favoreciendo a los terratenientes. Ese es el fondo de esta ley de transformación agraria. Como consecuencia, yo estaba notando que puede afirmarse entonces categóricamente, antes de constituir un instrumento jurídico que pretendía la transformación en el medio de vida y en los sistemas de producción de la tierra, como demagógicamente lo señalan sus bases, los creadores de la ley, o sea, los diputados, no pusieron atención al problema esencial del medio del agrosocial. Ellos tenían pleno conocimiento. Lo que pasa es que estaban atados a la problemática de la cual estaban saliendo. Y por lo cual no iban a caer ellos en el mismo círculo, sino que dijeron una cosa e hicieron la otra. Lo peor es que distorsionaron. Joven, por favor, mire pues. Lo peor, vamos a ver. Lo peor es que distorsionaron la verdad. Dieron armas legales a los latifundios criollos y extranjeros para considerarlos, pero en el articulado niegan ese y muchos propósitos que deberían resolver esencialmente, es decir, que su parte considerativa, su espíritu y su filosofía no coincide en su articulado, en su articulado. Al hacer un análisis de este decreto, jóvenes, con objetividad desde el punto de vista económico-social, con rigor académico, los diputados no pusieron atención al problema esencial del medio agrosocial. Lo peor fue que distorsionaron la verdad. Dieron armas legales a los latifundios criollos y extranjeros para mantener en ociosidad la tierra, para mantener la tierra abandonada sin trabajarla, en otras palabras, que tanto necesita nuestra raquítica economía a efecto de lograr su desarrollo y sacar al país del marasmo en el que se encuentra. Como consecuencia, la ley de transformación agraria hace de menos dos problemas del medio rural guatemalteco: el latifundio y el minifundio. Olvida las condiciones inhumanas en que viven las masas campesinas. Como consecuencia, en definitiva, el pomposo nombre que ostenta el decreto 1551
Realmente es una cruel ofensa a los derechos democráticos de la sociedad moderna, ya que en sus núcleos populares, bueno, por lo menos aspira a que muchos del interior de la República no se mueran de hambre. ¿Cómo? Dotándoles o engañándoseles con ciertas parcelitas para que puedan ellos medio sustentar el hambre de, de los tiempos de los cuales está pasando. El acuerdo socioeconómico y situación agraria. Este acuerdo, jóvenes, yo se los mencionaba, que nace y surge a la vida de conformidad con los acuerdos de paz. Se crea sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades de la población. Estos acuerdos socioeconómicos y situación agraria se crean y los cuales se formalizan, porque todo ello por ello fue que se firmó los acuerdos de paz, porque consigo iban todos los acuerdos socioeconómicos en materia agraria, en materia económica, política, social, etcétera. La pregunta es, ¿quién les ha dado seguimiento a todos estos acuerdos? Estos acuerdos, la mayoría están engavetados. No se les ha dado seguimiento para el cumplimiento de los mismos. Entonces decíamos que fueron creados por las necesidades de la población. Tendían a superar la pobreza extrema, la discriminación, la marginación social y política del país, constituido fuente de conflicto e inestabilidad en el área rural. Es necesaria una estrategia integral que facilite el acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos productivos que brinde seguridad jurídica que favorezca la resolución de conflictos. En otras palabras, acuerdo por medio del cual tendía a resolverse la problemática agraria, la problemática con respecto a la situación agraria o situación de la tierra. Entonces, es el acuerdo socioeconómico en materia agraria. Ahora bien, la situación agraria y el desarrollo rural tiene que dar respuesta a la mayoría de personas que viven en el área rural y es la más afectada en una pobreza extrema. Aspecto que las instituciones del Estado ha demostrado sus debilidades. ¿Por qué ha demostrado las debilidades? Porque realmente no han habido instituciones o bien organizaciones que presionen al Estado, al Ministerio al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para darle seguimiento a todos estos acuerdos, principalmente al Estado, al Ejecutivo, que rinda cuentas sobre ciertos acuerdos. ¿Quiénes trabajan esos acuerdos? Realmente desconocemos. Es cierto que tenemos las instituciones en aspectos agrarios, como la Ley de Transformación Agraria, tenemos con tierra, tenemos pro tierra, tenemos lo que es la Secretaría de Asuntos Agrarios, que son varios institutos que conforman el aspecto agrario en Guatemala. Entonces, la transformación de la estructura de la tenencia de la tierra y uso de la tierra debe de tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la tierra sea base de la estabilidad económica fundamental de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad. Entonces,
Todo esto conlleva en una plataforma o en un paquete, digamos así, varios aspectos que tienden a la solución de los problemas de tipo agrarios en el país. Como consecuencia, los acuerdos de paz marcan un hito en la historia, es decir, que marcan una dirección en la historia de Guatemala. Estos acuerdos de paz, de conformidad con esa dirección, reconoce a la sociedad guatemalteca como pluriétnica, pluricultural, multilingüe. Reconoce la histórica de opresión, reconoce la discriminación y la exclusión del poder político, económico y social, así como la tenencia de la tierra de que ha sido objeto el pueblo maya, el pueblo garífuna y el pueblo xinca. Entonces aquí se manejan 6 aspectos muy importantes con los acuerdos de paz. Reconociendo que es multilingüe, pluricultural y es además reconocimiento a través de ese pueblo maya, garífuna y el pueblo xinca. Hablábamos entonces de la pluriculturalidad, de los aspectos lingüísticos y de la culturalidad. Luego tenemos entonces el derecho relativo a la tierra de los pueblos indígenas. ¿Cuál es ese derecho que nos habla este acuerdo socioeconómico en materia de situación agraria? Derecho a tenencia de la tierra, tanto en forma colectiva como individual, y tener derecho a la propiedad y a la posesión. Debiese de haber entonces cierta seguridad jurídica con registrar los bienes inmuebles en el registro de la propiedad con cierta seguridad, regularizar la tierra en las comunidades indígenas. ¿Y cómo se va a regularizar? Otorgándoles títulos de propiedad, otorgándoles sus escrituras, registrándoselas. La tenencia de la tierra y uso administrativo de los recursos naturales. Sí, otorgar la tierra, enseñarles partes de carácter administrativo con respecto a los recursos naturales y qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que se debe sembrar en determinadas épocas. Pero para ello debe de existir los vínculos y las cartas de entendimiento entre la Facultad de Agronomía con el Ministerio de Agricultura. Redistribución de las tierras comunales y compensación de derechos. Sí, dotarlas de tierras que el Estado ha comprado, otorgarles derechos y garantías sobre los mismos. Adquisición de tierra para el desarrollo de la comunidad indígena. Sí, aquí con esa dotación de tierras, esas tierras que se han dado, dárselas desde un punto de vista con un desarrollo sostenible. ¿Y en qué radica ese desarrollo sostenible? Que se va a sembrar en este periodo, también en el otro, pero con el apoyo de las instituciones gubernamentales. Ya en el tercer periodo, las mismas comunidades ya conocieron cómo es el trabajo y se van a sostener ellas mismas. Y ahí es donde se da el aspecto de carácter eminentemente, de carácter social, económico y político, porque ya viene lo que es las regulaciones de las tierras, las adjudicaciones de las mismas, como viene también ya el Estado desde el punto de vista como institución gubernamental en cuanto al aporte de sus impuestos. Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. La democratización y desarrollo participativo. Sí, se debe de democratizar. Si aquellas personas quieren sembrar la paz africana, que la siembren.
Si quieren conformar a ellos una cooperativa, que se conforme la cooperativa. Si va a haber participación de la mujer en desarrollo, jóvenes, pues bienvenido. Si ustedes van a Chimaltenango, cuando ustedes miran adelante por Tecpan, van a ver a las mujeres cortando rábano, cortando remolacha, cortando cebolla en toda la orilla de la carretera, en todos en esas planicies en donde han sembrado. Pero el Estado ha sido el que les ha dado apoyo económico, financiero y dotación de tecnicismos. Es a base de su propio sudor y lágrimas que ellos han salido adelante. A estas personas se les han negado los créditos, se les han negado su participación, se les han negado muchos aspectos en donde ellos han tenido que salir adelante. El Estado ni carretera les ha hecho para que puedan bajar sus productos. Entonces, situación de un país eminentemente subdesarrollado. Aquí los que gobiernan no son personas con cerebro. Solo llegan a sentarse con la mentalidad de recuperar lo invertido en su campaña política. Pero eso no es para hacer política, porque política es la ciencia y el arte de gobernar, pero gobernar bien. Pero aquí no, aquí la política es el arte de huevear, sinceramente, pero porque no hay personas doctas, no hay personas con conocimientos y personas académicas. Solo en todos los partidos políticos solo hay personas que andan con una mentalidad enfermiza. Pero no me vayan a decir ustedes que es nuestra propia cultura y que es nuestra propia idiosincrasia. No, señores, al contrario, así no es la cosa. ¿Cómo es posible que diga la candidata, que en este país la ignorancia es la cultura del pueblo? Que no joda, hombre. ¿En qué cabeza va a decir que nosotros somos ignorantes y que esa nuestra propia ignorancia es nuestra propia cultura? Yo le mandé a decir que la UNESCO iba a declarar a Guatemala un país eminentemente cultural porque iban a tomar como base la ignorancia. La UNESCO declara la ignorancia como patrimonio cultural en Guatemala. Señores, ¿en qué cabeza cabe eso, por Dios? Como el otro político que entregó el gobierno, que decía que hay que perseguir el delito y no al delincuente. Que no joda, hombre, que reciba un curso por lo menos de derecho penal o la historia del derecho penal, en donde antes se castigaban a los animales que partían un cerco. Entonces, esas son las personas que nos han gobernado. Pero como dijo un sociólogo, no recuerdo el nombre ahorita de quién fue, dijo, todo gobierno, dice, todo pueblo, dice, tiene el gobierno que se merece. Bueno, en estas elecciones, pues, el pueblo se levantó, está eligiendo que el gobierno que quiere. Vamos a ver qué tal. Demos el beneficio de la duda. Sigamos. Desarrollo social, educación y capacitación. Salud, seguridad social, vivienda, trabajo. Este aspecto de desarrollo social, yo les mencionaba a ustedes que es necesario que cada una de las empresas, de conformidad con el cambio de una estructura, debe de tener escuelas
debe de capacitar, deben de haber centros de salud, deben de tener vivienda y el trabajo de los lugares en donde están desarrollando sus actividades. La situación agraria y desarrollo rural, la participación, el acceso a la tierra y los recursos productivos, la estructura de apoyo, organización productiva de la población rural, el marco legal y seguridad jurídica. Lo que yo les decía, debe de haber protección laboral, pero al haber la protección laboral es porque tenemos un marco legal y al tener el marco legal hay seguridad, jóvenes. Ahí está el registro de la propiedad inmueble y el catastro, la protección ambiental y los recursos. Luego tenemos lo que es la modernización de la gestión pública y política fiscal. Pero todo esto cuando se ha logrado todo lo que hemos venido leyendo y yo les he venido explicando. Vamos a ver, 18:30. Bueno, tenemos 6 minutos. Vean pues. Ahí terminamos el módulo número 2. Hoy entramos al módulo número 3. Este módulo número 3, jóvenes, habla de la relación jurídica agraria. Habla de la titularidad agraria y habla de los institutos del derecho agrario. ¿Y cuál es esa relación jurídica agraria? Vamos a principiar con los sujetos del derecho agrario. ¿Quiénes son sujetos del derecho agrario? Toda aquella persona individual o jurídica que se dedique a la actividad agraria. Un banco agrario, un banco rural, un banco que da créditos en aspectos agrarios, es un sujeto también de derecho agrario. Una cooperativa agrícola, lo que son las asociaciones agrícolas, todos ellos son sujetos y conforman parte de la actividad agraria. Y al conformar parte de esa actividad agraria, bueno, son sujetos de la misma actividad. ¿Y quiénes la conforman? Bueno, tenemos al agricultor campesino. Este agricultor campesino es aquel agricultor que se dedica a cultivar sus tierras, no importa si son de él o si son ajenas. Él es un trabajador campesino que se dedica a la agricultura. Agricultor o campesino pobre. Bueno, este tiene o no tiene una pequeña parcela para poder subsistir. Y si la tiene, solamente es para la subsistencia. Porque es un pobre campesino a quien no se le ha dado tierras, no se le ha dotado de tantos aspectos económicos, financieros, como dotación y tecnicismo. Y el agricultor o campesino medio, este tiene la tierra, la trabaja, tiene para su subsistencia y también tiene, si le sobra, tiene excedente y la vende. El problema con este agricultor campesino medio es que tiene cierta mentalidad de independencia. Y al tener esa mentalidad de independencia, va a caer a manos del terrateniente rico, del latifundista, y va a caer a manos de los usureros. Y luego tenemos al agricultor o campesino rico. Este tiene maquinaria, tiene técnica, tiene medios. Las producciones de este campesino rico, de esta persona, regularmente la exportan.
el producto de mejor calidad. Mientras tanto, el producto de mala calidad se queda en el interior de la República para el consumo nuestro. Este es una de las personas que a través de sus utilidades, la mayor parte del dinero queda en bancos extranjeros. Luego tenemos el obrero agrícola. Aquí entramos a cuestiones eminentemente capitalistas. Obrero agrícola propiamente dicho, los modos colonos, jornaleros, la empresa agrícola, la empresa campesina asociativa, las cooperativas agrícolas, las sociedades agrícolas, la propiedad privada, tenemos la posesión agraria. Bueno. Estamos bien. Los sujetos entonces del derecho agrario, yo les decía que eran todas las personas que se dedican a la actividad agraria. Entonces, es toda persona individual o jurídica, el sujeto agrario, que realiza una actividad agraria o interviene en las relaciones agrarias. Son sujetos agrarios entonces los campesinos, los arrendatarios, subarrendatarios, los empresarios agrarios, los aparceros, los trabajadores del campo, las comunidades indígenas, comunidades campesinas que tengan una personalidad jurídica, quienes se harán representar con base en el derecho consuetudinario indígena. Recuerden ustedes que cuando hablamos del aspecto del derecho agrario como fuente y se le conoce como consuetudinario desde el punto de vista doctrinario. Entonces tenemos al campesino en general. Pues decíamos que es el que trabaja la tierra en forma directa y en beneficio propio, sin importar que la tierra sea suya o no. Bueno, campesino pobre es el que no tiene tierra, o la que tiene es insuficiente para darle ocupación durante todo el año agrícola. Vive del cultivo de la misma en beneficio propio. Utiliza los medios rudimentarios y producción que obtiene realmente no le es suficiente. Campesino medio es el que tiene tierra suficiente y le da ocupación para todo el año agrícola, viviendo su núcleo familiar de esa actividad. En ocasiones produce excedente y vende en el mercado vecino. Tiene una idea, lo que yo les decía, infundada de independencia, pero paulatinamente cae en manos de los terratenientes ricos, de latifundistas y del usurero local, perdiendo prácticamente su tierra. Último, tenemos al campesino rico. Es el que tiene una gran extensión de tierra, que no puede cultivar personalmente, exclusivamente, y que con el esfuerzo propio. Por lo tanto, utiliza temporalmente fuerza de trabajo asalariada. Fuerza de trabajo asalariada y ha logrado cierto grado de tecnicismo en el proceso de producción. Jóvenes alumnos, el próximo día de clase continuamos con terratenientes semifeudales. ¿Por qué semifeudales? Porque ya la etapa del feudalismo ya pasó en la Edad Media y estos son residuos que han quedado del feudalismo cuando hablábamos del siervo de la gleba y de los señores feudales. ¿Cómo es que surgen a través de la evolución histórica y cómo es que todavía estos sistemas se siguen manteniendo? Por ejemplo, aquí en La Máquina, Mazatenango, Retauleo, en todo el sector donde hay muchas fincas que siguen utilizando estos sistemas de semifeudales. Aquí nos vamos a quedar. Yo no sé si van a haber clases el próximo viernes, que yo sé que es 15 de septiembre y es día de asueto. ¿Hay alguna pregunta? Estamos a la orden. Si no, nos miramos el próximo día de clases jóvenes. Pasen feliz noche. Feliz noche, Alec.